En la primera lectura, Isaías manifiesta que la venida del Señor es fuente de gran consuelo y alegría. Escuchamos. Lectura del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio, y otro Dios fuera de ti quisiera tales cosas por los que esperan en Él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultas tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obras de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. En la segunda lectura, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir en santidad, vigilantes y esperanzados. Escuchemos. Queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán, de esa manera que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán
fundido por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. ¿Es palabra de Dios? La buena noticia de Dios a los hombres se inicia con la predicación de Juan el Bautista. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestres, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más grande que yo, y ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento y el Evangelio de Marcos nos presenta la figura de Juan el Bautista. Pocas veces en la Biblia se describe la vestimenta del personaje o de los personajes del relato. En este caso, Marcos
describe cómo está vestido Juan el Bautista, y esto tiene una intencionalidad. Dice: Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero. Así se vestía el profeta Elías. Y en la tradición bíblica, el profeta Elías tenía que venir a preparar la llegada del Mesías. O sea que San Marcos, con este atuendo, con este ropaje, nos quiere decir que en la persona de Juan el Bautista está él y Elías, aquellos que debían preparar la venida del Señor. Juan está en el desierto, vive en el desierto, es un hombre de una austeridad muy grande, vive una vida muy pobre, alejado de los centros urbanos, dice, comiendo langostas y miel silvestre. Algunos biblistas relacionan a Juan el Bautista con los esenios, que era un grupo, una especie de monjes que vivieron antes de la llegada de Jesús. Es muy probable que Juan el Bautista haya sido parte de este grupo de los precursores del monaquismo, de los primeros monjes que fueron al desierto. Nosotros aparentemente no tenemos nada que ver con el desierto. Vivimos en las ciudades, o en una ciudad donde tenemos todo. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos comida. Sin embargo, hay un desierto físico en el que vive Juan el Bautista. Y hay un desierto espiritual que es el de nuestras ciudades. ¿Y en qué consiste este desierto espiritual? En nuestro individualismo que nos lleva al aislamiento. El hombre ha progresado de manera extraordinaria en estos últimos tiempos, el siglo pasado y en este siglo, sobre todo con el tema de las comunicaciones. Hoy como nunca podemos llegar con un WhatsApp a otra parte del mundo. Las noticias nos llegan de todas partes del mundo a través de los satélites. Pero curiosamente, el hombre se ha vuelto más frío, más individualista y por lo tanto también más aislado. A veces, como haciendo bromas, ¿no?, vemos en un almuerzo familiar, una comida familiar, que cada uno está con un celular. O sea, entre ellos no se hablan, están comunicados con un mundo virtual. Y esto es muy peligroso también en el mundo de los adolescentes y no tanto de los adolescentes, en donde suponemos que esa comunicación es la comunicación real. Es solamente virtual, a desmedro con frecuencia de la comunicación real. Y curiosamente, en este siglo de las comunicaciones, los medios de comunicación nos empujan cada vez a un mayor individualismo. Voy a poner algún ejemplo. Hasta hace no mucho tiempo, nuestros barrios, populares o no, nuestros vecinos eran como la prolongación de la familia. Y era habitual que en una cuadra, para Navidad o para Año Nuevo, se cortara la calle para hacer la cena de Nochebuena o la cena de Año Nuevo. Todos nos conocíamos, todos nos saludábamos, todos sabíamos más o menos qué nos pasaba o qué no nos pasaba. Eso se ha ido perdiendo cada vez más en una ciudad que no es tan grande, no es una metrópoli. Es decir, eso demuestra que el crecimiento de este individualismo es cada vez más fuerte. No sabemos quién vive cerca de nuestra casa y obviamente no sabemos qué le pasa o qué no le pasa.
San Juan el Bautista va a repetir las palabras de Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor. Y este profeta, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, está puesto precisamente en este tiempo de Adviento para prepararnos a la Navidad. ¿Y en qué consiste la Navidad? ¿En una cena? ¿En una comida? ¿En comer bien? ¿En beber bien? Esa es la Navidad. ¿En comprar cosas? ¿En comprar regalos? Fíjense que si no estamos atentos a estas cosas, la Navidad se va transformando en un marketing, en un mundo cada vez más materialista, cada vez más vacío y cada vez más individualista. Y esto es aprovechado por los que venden para hacernos creer que la Navidad pasa por ahí. San Francisco de Asís, por allá por el siglo XII, inventó, entre comillas, el pesebre. Quiso que los cristianos pudiéramos contemplar plásticamente, físicamente, cómo fue el nacimiento. Hizo el primer pesebre viviente, con una joven, con un San José, con unos pastores, con unas ovejas. Y de ahí viene la tradición. San Francisco puso un buey y un asno. No había luces de colores, no había nada que sobrara. Los únicos que trajeron regalos importantes fueron los reyes de Oriente. En el pesebre había mucha austeridad, pero también había mucha paz y mucha alegría. Y hemos cambiado la materia por el espíritu. Y creemos que porque nuestra mesa esté muy abundante, que la Navidad pasa por eso. Pero Navidad no pasa por ahí. Juan el Bautista, después que ha preparado al pueblo, a la gente, con ese bautismo penitencial en el río Jordán, es encargado de decirle al pueblo hebreo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino la sensación, la emoción que tuvo aquella gente cuando Juan el Bautista señaló: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces la Navidad tendría que ser un bautismo en el Espíritu Santo. Los que hemos conocido la renovación carismática sabemos que podemos bautizarnos con el Espíritu Santo cuando queramos, cada vez que oramos, cada vez que imploramos la venida del Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste este Espíritu Santo? Y vamos a parafrasear entonces a San Francisco, que fue aquel que hizo el primer pesebre de la historia. Donde haya odio, que yo ponga el amor; donde haya mentira, que ponga la verdad; donde haya error, que ponga la verdad; donde haya tinieblas, que ponga la luz; donde haya desesperación, que yo ponga esperanza; donde haya tristeza, que yo ponga alegría. O dicho de otra manera, que el Espíritu Santo cambie esta realidad trágica en una realidad de Navidad, verdaderamente.
Ese es el bautismo que trae Jesús en la Navidad. Por eso San Francisco, un gran teólogo a su manera, sin haber ido a estudiar a las grandes universidades, se dio cuenta que aquel que sea capaz de contemplar el pesebre de Navidad entenderá todo el misterio cristiano. Y para esto no es necesario ni ser pobre ni ser rico, ni ser inteligente o superinteligente. Es cuestión de adorar el misterio. Una de las características de este tiempo vacío, sin valores, cada vez más individualista, más frío, es la ausencia de la adoración. ¿Y qué es en definitiva la adoración? Es contemplar el misterio, aquello que no terminamos de entender, porque en definitiva eso será la eternidad, contemplar y adorar el misterio. Por eso, más que un árbol de Navidad, preocupemos por hacer un pesebre, porque ahí está concentrado todo el misterio de la Navidad y el misterio del Evangelio. Y enseñémosles a los niños a adorar. Cada una de estas criaturas presentes en el altar, presentes en el pesebre, son una escuela de vida. José, María, los pastores, los animales, los Reyes Magos, lo que hacen, lo que dicen, sus palabras. Ese es el mejor misterio de Navidad que tenemos que contemplar. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Precisamente el Papa Francisco el miércoles hablaba de que el evangelizador tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista lo dice hoy en este Evangelio. Él los bautizará, Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad tenemos en esta Navidad de ser bautizados en el Espíritu Santo? Y al mismo tiempo, como Juan el Bautista, indicar a los demás a dónde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está naciendo, nacerá en un pesebre, pobre, desconocido y perseguido. Ese es el misterio de la Navidad. Y por eso, para entender a la Navidad, tenemos que arrodillarnos delante de un pesebre y adorar el misterio. Que así sea.